Me enamoré de mi jefa, y arruiné mi vida intentando estar a su nivel. Vengo de una familia que todavía pone los domingos como frontera entre lo que importa y lo que no, misa temprano, almuerzo largo, sobremesa con historias repetidas que, a fuerza de cariño, uno aprende a escuchar como si fueran nuevas. Mi papá, hombre de manos ásperas y pocas palabras, me sembró esa idea simple y pesada de que ser hombre significaba, ante todo, sostener. Sostener la casa, la mesa, los silencios incómodos, los sueños de otros que a veces pesan más que los propios. Crecí creyendo que el trabajo es la manera decente de ordenar el mundo. Y cuando entré a la empresa, un monstruo con pisos de vidrio, ascensores sin botones y un olor a café que parecía venir en la escritura de los contratos, sentí que por fin tenía una ruta: aprender, escalar, no quejarme. Tenía veintitantos, un traje que me quedaba apenas, y un sueldo que alcanzaba para la renta de un estudio modesto, el abono del teléfono y, si me portaba bien, una cena afuera el viernes con amigos. La primera vez que vi a Elara, la vi de lejos, cruzando el lobby con un caminar rápido que parecía doblar el aire. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos sabíamos quién era: vicepresidenta de algo importante, de esos títulos que no caben en una sola línea. Llevaba una blazer oscuro, unos tacones que sonaban a decisión, y esa mirada de quien usa el tiempo como una herramienta. Yo estaba con un informe en la mano y una mancha de tinta en el dedo índice, pensando en si debía volver al piso 14 para corregir un dato, cuando supe que le estaba mirando demasiado. Ella giró apenas el rostro, me encontró en mi torpeza, y sonrió con una cortesía mínima. Buenas, dije, más como reflejo que como saludo. Buenas, respondió, y siguió. Sentí la adolescencia golpeándome la nuca, esa torpeza de quien quiere ser visto sin que se note. Una semana después coincidimos en el ascensor. Éramos 5 adentro, pero la cabina se sentía como si sobrara gente. Un asistente hablaba de métricas, otro revisaba un calendario en el teléfono. Yo iba sin habla, con el informe corregido. Ella me miró el folio y dijo: Departamento de Operaciones. ¿Eres nuevo? Tragué saliva. Relativamente. Orlando. No sé por qué dije mi nombre como si fuera una excusa. Elara, respondió, como si hiciera falta. El ascensor abrió en su piso y, antes de salir, me lanzó una frase que parecía un guiño de conspiración: no te dejes intimidar por los pasillos largos. Solo parecen más caros de lo que son. Me reí tarde. La puerta se cerró y me quedé con la sensación de haber recibido una nota en clase sin haberla leído a tiempo. La vida siguió su curso hasta que una tarde, en una reunión de esas que terminan con aplausos porque alguien mostró un gráfico bonito, la vi sentarse al otro lado de la mesa. El director agradeció, todo el mundo se levantó, las sillas chirriaron, y yo me quedé guardando la laptop con la desesperación de quien quiere parecer ocupado. Ella se acercó, apoyó los dedos en el respaldo de una silla y, con esa calma que intimida, dijo: Orlando, ¿no? Te vi en el ascensor hace unos días. Me gustó la observación de hoy sobre los tiempos muertos en la cadena. Yo asentí, sin saber si hablar de logística o de la luna. ¿Tomamos un café un día de estos? Me debes una risa a tiempo. Supe que mi corazón se había puesto a aplaudir por dentro. Claro, dije, cuando quiera. El jueves, 6:30, frente al parque. Hay un lugar con sillas rojas en la esquina. Sonrió. Y esta vez, llega a tiempo. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada, preguntándome si mi vida, por fin, estaba corriendo al ritmo de los ascensores. Antes de esa cita, llamé a Nadir, mi amigo de la infancia, de esos que te vieron con brackets y te siguen tratando igual aunque ahora uses corbata. Le conté la versión breve, que había conocido a una mujer en la empresa, brillante, bellísima, que parecía caminar con un mapa personalizado del edificio. ¿Cómo se llama?, preguntó, con esa mezcla de chisme y preocupación que solo tienen los amigos que te han sacado de bares y de líos. Elara. Hubo un silencio corto, luego una risa en la línea. Nombre caro. Me enojé un poco. No es eso. No me malinterpretes, dijo él. Solo, ¿estás preparado? No en la cabeza, hermano, en la cartera. Esas mujeres con cargo alto viven a otra velocidad. Y la velocidad se paga. No te metas donde vas a andar pidiendo aire. Me reí como defensa. No exageres. Es un café. Nadir suspiró. A ti el café te dura 2 semanas en la memoria. Ten cuidado. Y no te sientas menos de entrada. Si ella es lo que dices, sabrá distinguir entre un hombre que se vende y un hombre que se está construyendo. Colgué con la incomodidad de quien acaba de tragarse una verdad amarga. El plan era simple:
un café, una charla, y ya. Pero pasé la noche viendo menús en línea, buscando reseñas, mapeando rutas. El lugar de las sillas rojas tenía fotos bonitas, pero el jueves, a las 5, me entró un impulso estúpido y heroico al mismo tiempo. Caminé 2 cuadras más y reservé una mesa en la cúpula, un restaurante cuyo toldo negro parecía decir aquí la luz es cara. La hostess me miró el abrigo barato como si fuera parte de mi identidad. Para 2, a las 6:30. ¿Alguna celebración? No. Una buena conversación. Asintió con una sonrisa que no necesitaba entender. A las 6:20 ya estaba sentado, mirando cubiertos que pesaban más que mis decisiones. Cuando llegó, el restaurante la recibió con esa atención que no se compra, solo es. Me levanté deprisa, golpeé la rodilla con la mesa, y dije su nombre como si lo probara por primera vez. Elara. Orlando respondió con sorpresa verdadera. Esto no es el café de las sillas rojas. Sonreí. Quise invitarte a un lugar bonito. Me detuve, temiendo sonar a súplica. O al menos intentarlo. Se quitó el abrigo con elegancia y se sentó. Está bien cambiar el guión a veces, dijo. Aunque el café tenía buenas sillas. Reímos al mismo tiempo, y algo se relajó en el aire. La conversación fue un país nuevo. Hablamos de cómo los correos a medianoche son un deporte, de libros que uno subraya con rabia, de la ciudad que siempre parece a punto de caerse pero no se cae, de lo que significa éxito cuando nadie te mira. Descubrí que le gustaban los postres con frutos rojos, que tenía una hermana que vivía lejos, que coleccionaba entradas de cine en una caja de metal. Cuando el camarero fue por la cuenta, sacó la tarjeta con naturalidad. Vamos a dividirla, dijo. O te invito yo, que fuiste impulsivo. Sentí, de inmediato, la voz de mi padre, vieja y firme, sostener. No, por favor, respondí, quizá demasiado rápido. Hoy invito yo. Orlando dijo con una ceja apenas levantada, no hace falta demostrar nada. Me encogí de hombros. No demuestro, agradezco. Ella sostuvo mi mirada un segundo más largo de lo normal, como si buscara de qué estaba hecho ese gesto. Como quieras, concedió. La propina, el impuesto, los números en la terminal, todo era una breve náusea que me prometí a mí mismo digerir con dignidad. Eres terco, dijo al salir, con media sonrisa. Y eso no siempre es malo. Soy consistente, respondí, intentando una gracia que apenas salió entera. La acompañé hasta un auto que parecía saber su nombre. Antes de subir, se detuvo. Me divertí. Y no me divierto fácilmente, dijo en tono irreverente, mirándome de arriba abajo. Gracias por la cena. Gracias por todo lo demás. No me pongas en un cuadro, Orlando. Soy más interesante cuando me dejan moverme. Entonces, ¿te puedo volver a invitar a moverte? Rió. No esa risa social del lobby, sino una que le movió los hombros. Veremos. No me llames mañana. Mándame una foto de algo que te haga feliz. Si me convence, te digo cuando me vuelves a sacar de un plan. La vi alejarse, luces en la carrocería, y me quedé con el viento frío en la cara y una frase de Nadir retumbando, la velocidad se paga. Llegué a mi estudio, colgué la chaqueta en la misma silla de siempre, me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no quise ser otra cosa que un hombre que alcanza. No que finge, que alcanza. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, le envié una foto de mi padre en la mesa del domingo, sosteniendo una fuente de lasaña con una sonrisa tímida, como si la felicidad le pesara pero la llevara igual. Esto me hace feliz, escribí. Aprendí de él. No respondió de inmediato. Pasaron 3 horas, un reporte, 2 cafés. A las 5:08, llegó su mensaje. Acepto. El martes, 8 de la noche. Nada con toldo negro. Y prometo no dividir la cuenta si no quieres, pero me debes la historia de esa lasaña. La pantalla me devolvía mi sonrisa idiota. Llamé a Nadir sin pensarlo. Te lo dije, fue lo primero que dijo. A ti el café te dura 2 semanas. ¿Y ahora? Ahora la voy a invitar a un lugar decente, sin justices que me miren los zapatos. Y, me detuve, consciente de que la palabra iba a salir sin permiso. Quiero estar a la altura, Nad. No quiero que piense que soy un proyecto. Quiero que vea a un hombre. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, la pregunta que abriría una grieta donde yo no sabía que había suelo. ¿Y cuánto cuesta ser ese hombre que dices? No supe responder. Me vi calculando en el aire, cenas, taxis, flores de fin de semana, entradas para una obra,
un vestido que algún día quisiera regalarle solo porque sí. Sumé a mano alzada el precio de la ambición y me dio un número que no cabía en mi cuenta de ahorro. No sé, admití. Pero quiero averiguarlo. Averigualo sin venderte. Hay deudas que no se pagan con horas extra. Corté y me quedé con la mirada clavada en la pared. Esa noche dormí poco, y soñé mucho, con mesas redondas, con manos que se buscan, con salarios que suben por ascensor y caen por las escaleras. Al amanecer, tomé una decisión silenciosa, pediría el ascenso. Si no había vacantes, al menos quedaría mi nombre flotando en el pasillo correcto. Y si el pasillo tardaba, inventaría uno. Yo era terco, sí, pero también creía que el mundo se ordena cuando uno empuja. El martes, a las 8, la ciudad parecía recién peinada después de la lluvia. Elegí un bistró con luces cálidas, mesas pequeñas y un pianista que no imponía conversación. Cuando entró, traía un vestido que no gritaba, pero que obligaba a mirar 2 veces. Pedimos gnocchi y una copa de vino. Me habló de una presentación que había tenido que rescatar en el último minuto. Yo le hablé de un proveedor terco que me hizo repensar la cadena. Reímos, nos callamos, nos miramos. Hubo un momento, no sabría decir si antes del postre o después, en que su mano rozó la mía sobre el mantel. Fue un accidente perfectísimo. Apartó la mano sin disculparse, con esa valentía de quien no simula. Me gustas, dijo, así, con una honradez que desarma. Pero no te inventes para mí. Ya me cansé de hombres que traen un personaje a la mesa. No soy actor, respondí. Solo, estoy en construcción. Todos lo estamos. La diferencia es si estás poniendo ladrillos o espejos. Esa noche la acompañé a su coche otra vez y no me atrevía a pedirle nada. Ella me salvó. No subo, dijo con una sonrisa. Todavía. Camina a mi lado hasta la esquina. Caminamos en silencio como si el asfalto supiera nuestro idioma. En la esquina, me miró con esa mezcla de ternura y análisis que solo he visto en personas muy inteligentes. No me debes cenas caras, dijo. Ni gestos grandes. Prefiero la honestidad. Asentí, y supe que la cuenta más cara sería siempre la que se paga con el orgullo. Cuando llegué a casa, el estudio me pareció más pequeño que nunca. Abrí la aplicación del banco, miré el saldo 2 veces, y por primera vez en meses no me alcanzó la fe para dormir enseguida. A las 2 de la madrugada, con el techo como única audiencia, escribí un correo a mi gerente pidiendo hablar de proyección y responsabilidades a mediano plazo. Enviado. Hecho. Al cerrar la laptop, una frase de Elara, como un tatuaje invisible, me ardió en el pecho: prefiero la honestidad. Y yo, sin saberlo, ya empezaba a negociar con algo más caro que el dinero. Actualización 1. El correo a mi gerente fue respondido 2 días después con una frase seca: no hay vacantes abiertas hasta fin de año, pero apreciamos tu interés. Era como un portazo envuelto en amabilidad corporativa. Esa tarde caminé a casa con el eco de los ascensores en la cabeza y la voz de Nadir, esa advertencia sobre las deudas invisibles. Sin embargo, cuando abrí el teléfono y vi un mensaje de Elara preguntando ¿cenamos mañana o prefieres que yo cocine algo sencillo en tu lugar?, supe que mi mundo se estaba moviendo más rápido de lo que podía pagar. Acepté su plan, aunque mi departamento no era más que un estudio con paredes delgadas y una cocina que apenas soportaba 2 ollas al mismo tiempo. Pasé la noche limpiando cada rincón, tirando papeles, escondiendo la ropa en el armario como si fuera un crimen. Cuando ella llegó, con un vino blanco bajo el brazo y esa sonrisa que me desordenaba, vi mi espacio a través de sus ojos. Todo parecía más pequeño, más estrecho, menos digno de ella. Me gusta, dijo, mirando alrededor. Es honesto. No supe si lo decía de verdad o si trataba de suavizar mi inseguridad. Cocinó una pasta con la habilidad de quien sabe improvisar, y me sentí un invitado en mi propia casa. Al final de la noche, mientras el olor del ajo todavía flotaba en el aire, me dijo algo que me atravesó. No te esfuerces tanto en impresionar, Orlando. No vine por las paredes, vine por ti. Quise creerle, pero la idea de estar a su nivel me perseguía como una deuda. Fue entonces cuando apareció Kael, un amigo de la universidad al que no veía hacía tiempo. Nos encontramos de casualidad en un bar donde yo había ido a distraer la cabeza después de otra jornada interminable. Conversamos entre cervezas y recuerdos, y en algún punto de la noche me habló de un negocio que le estaba dando buenos ingresos. No era un empleo formal, sino algo más flexible. Solo tienes que recibir depósitos en tu cuenta, explicó, bajando la voz como si el humo del bar pudiera ser testigo. No hagas preguntas, transfieres lo que te indiquen,
y te quedas con el 20%. Fácil. ¿Y de dónde viene el dinero? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería vaga. Kael se encogió de hombros. ¿De dónde siempre viene? Gente que quiere moverlo rápido. No es narcotráfico ni nada sucio. Es solo aprovechar los huecos del sistema. Me reí nervioso, pero en mi cabeza los números empezaron a bailar. El 20% de lo que mencionaba era más de lo que yo podía ahorrar en meses de trabajo honesto. Con eso podría invitarla a viajes, hoteles, cenas que no me dejaran temblando al pagar la cuenta. Podría, por fin, sentir que pertenecía al mundo donde ella se movía. Esa noche volví caminando a casa, repitiéndome que no iba a hacerlo, que no necesitaba ensuciarme. Pero cuando abrí la puerta y vi la copa de vino que Elara había dejado olvidada sobre mi mesa, sentí una punzada. Esa copa, con el labial apenas marcado, un labial que yo intuía no costaba $2, parecía decirme que no bastaba con querer ser digno, había que demostrarlo. Al día siguiente, escribí a Kael. Explícame cómo funciona. Las semanas siguientes fueron una escalera rápida, las transferencias llegaban, yo hacía lo que me pedían, y el dinero fluía como nunca antes. De pronto tenía un apartamento más grande, muebles nuevos, un auto que brillaba con solo mirarlo. Cuando invité a Elara por primera vez a ese nuevo lugar, su sorpresa fue evidente. Vaya, te ha ido muy bien en poco tiempo, comentó, acariciando la superficie impecable de una mesa de cristal. Yo sonreí, fingiendo naturalidad. Un par de negocios adicionales, nada serio. Ella me miró largo, como si quisiera leer lo que no decía, pero no preguntó más. Los meses pasaron, y con ellos llegaron viajes de fin de semana, restaurantes que antes solo veía en revistas, hoteles donde el silencio costaba más que un mes de renta en mi antiguo estudio. Me sentía invencible, enamorado, capaz de ofrecerle todo lo que soñaba. Ya no era el chico del traje barato, era un hombre en ascenso, al menos en apariencia. Pero cada vez que ella sonreía, cada vez que me agradecía por algo, había un filo oculto en mi pecho. Porque sabía, en el fondo, que mi mundo estaba construido sobre algo torcido, algo que no resistiría un golpe fuerte. Y ese golpe, tarde o temprano, iba a llegar, aunque yo me esforzaba por vivir solo en el presente. Actualización 2. El golpe llegó una mañana que parecía no prometer nada. Era sábado, el cielo estaba despejado y Elara aún dormía en mi cama. Tenía el cabello desordenado sobre la almohada y un gesto de tranquilidad que pocas veces se permitía en el trabajo. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes secos, seguros, de esos que no pertenecen a un vecino ni a un cartero. Abrí y el pasillo se llenó de uniformes. 2 agentes me mostraron placas con un gesto automático. ¿Orlando Letrich?, preguntó uno de ellos. Asentí, sintiendo que el aire se me escapaba de golpe. Queda detenido bajo sospecha de fraude y blanqueo de dinero. Las palabras me golpearon con más fuerza que las esposas que me ajustaron segundos después. El café se derramó en la encimera. Escuché la voz de Elara, confusa, desde el dormitorio. ¿Qué está pasando? Los oficiales me sacaron al pasillo antes de que pudiera responder. Su mirada, cuando apareció en el marco de la puerta con la camisa puesta apresuradamente, me persiguió hasta el ascensor, incredulidad, miedo y un dejo de traición. En la comisaría, los papeles hablaban por mí. Cuentas, transferencias, depósitos de origen desconocido, todas firmadas con mi nombre. No era solo un malentendido, estaba atrapado en un esquema diseñado para sangrar a personas inocentes. Dinero de ahorros robados, de jubilaciones vaciadas, de cuentas que pertenecían a gente que jamás sabría mi cara, pero sí mi nombre. Esa noche, cuando me dejaron hacer una llamada, marqué a Elara. No contestó. En el segundo intento, horas después, su voz apareció. Orlando, dime que esto no es cierto. Tragué saliva. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es?, preguntó con frialdad. Porque lo único que yo veo es que el hombre del que me estaba enamorando vivía en un apartamento que no podía pagar, con un auto que no podía comprar, y todo gracias a dinero que ni siquiera era suyo. Yo, solo quería estar a tu altura, dije, la voz rota. Hubo un silencio que dolió más que cualquier acusación. Finalmente, murmuró, ¿tan poco creías que valías? No supe responder. Ella suspiró, cansada, y agregó, yo nunca quise un millonario. Me gustaba el chico que se sonrojaba en los ascensores. El que hablaba de su padre con orgullo. Ese era el Orlando que quería conocer mejor. No este hombre que me miente cada vez que me sonríe.
Colgó antes de que pudiera rogarle una oportunidad. Para explicarle algo no tenía explicación que me sacara de este lío, porque sí, ella siempre me había pedido honestidad, quizás era muy tarde para ser honesto. Los días siguientes fueron un desfile de abogados, declaraciones y titulares que nunca pensé ver con mi nombre. Kael desapareció como una sombra. Nadie hablaba de él, solo de mí. Yo era el rostro visible, el ejecutivo joven que ascendía demasiado rápido. Cada palabra en los periódicos era un recordatorio de mi arrogancia. Una semana después, Elara aceptó verme en la sala de visitas. Entró con paso firme, aunque la tristeza le colgaba de los hombros. Se sentó frente a mí, separada por la mesa metálica, y habló sin rodeos. Yo sospechaba. No te lo voy a negar. Todo fue demasiado rápido. Pero pensé que era pronto para preguntarte cosas tan personales. Quise confiar. Yo sabía que no era correcto, admití, con la garganta cerrada. No era ingenuidad. Lo sabía. Solo, me convencí de que no era tan grave. ¿Y ahora qué? Preguntó, con un tono que ya no era de enojo, sino de resignación. La miré y supe que ya la había perdido. No había discurso capaz de borrar lo que había hecho. Ahora me toca pagar, respondí, bajando la mirada. Se levantó, y antes de irse dejó caer la última estocada, suave pero letal. No necesitabas demostrarme que eras un hombre. Solo necesitaba serlo. Me quedé con esa frase repitiéndose en mi cabeza mientras los guardias me escoltaban de regreso a la celda. Y comprendí que mi error no había sido solo ilegal, había sido también moral. Traicioné la educación de mi familia, la confianza de una mujer que me amaba de verdad, y mi propio reflejo en el espejo. Los juicios se acercaban, y con ellos la certeza de que el camino de ascenso que yo había imaginado terminaba en un descenso abrupto. Ya no era cuestión de si perdería a Elara, sino de cuánto de mí mismo iba a quedar en pie cuando todo terminara. Actualización 3. El juicio no fue rápido ni sencillo. Durante semanas, fiscales y abogados desfilaron frente a mí, construyendo una historia donde yo era más que un simple cómplice. Era la cara visible de un fraude que había vaciado las cuentas de personas comunes, jubilados, pequeños comerciantes, incluso familias que habían confiado en inversiones falsas. Yo, con mis firmas y transferencias, me había convertido en el engranaje que hacía girar esa máquina de engaño. Mi abogado intentó defenderme, alegando que no comprendía del todo lo que estaba haciendo, que era joven y que había sido manipulado por terceros. Pero dentro de mí no podía sostener esa mentira. Yo sabía, desde la primera transferencia, que aquello no era limpio. No podía decir que era ingenuidad. Había sido ambición pura y dura con vianda con una soberbia y miedo de no estar a la altura. El día que leyeron la sentencia, sentí que las palabras se me grababan en la piel. 5 años de prisión federal. Podía haber sido peor, pero en ese momento no supe ver matices. Lo único que pensé fue en mi padre, sentado en la banca de atrás, con la mirada clavada en el suelo. No lloraba, pero su silencio era peor que cualquier reproche. Esa misma tarde recibí la última visita de Elara. No sé por qué fue, quizás para cerrar un ciclo o para despedirse de lo que nunca llegó a ser. Llevaba un vestido sencillo, nada que recordara a la ejecutiva imponente que conocí en los pasillos de la empresa. Se sentó frente a mí y, durante varios minutos, no hablamos. Solo nos miramos, dos personas que habían compartido risas, cenas y promesas veladas, ahora separadas por un cristal invisible. No sé qué decirte, susurré finalmente. Ella respiró hondo y habló con esa calma que siempre me intimidó. Orlando, lo nuestro, fue real. No pienses que no lo fue, pero también fue una ilusión. Yo me enamoré del chico honesto, del que se ponía nervioso en los ascensores y hablaba de su padre con orgullo. Ese chico valía más que cualquier apartamento de lujo. Lo arruiné, murmuré, bajando la cabeza. No lo arruinaste solo conmigo, dijo, con un dejo de tristeza. Te lo arruinaste a ti mismo, y eso es lo más duro de perdonar. Se levantó, me miró una última vez y agregó, cumple tu condena, aprende y cuando salgas, no intentes ser otro. Vuelve a ser ese hombre en construcción que conocí. Ese sí valía la pena. La vi alejarse y supe que era la última vez que la tendría cerca. La vida en prisión fue un ajuste brutal. De repente, todo lo que había construido, el apartamento, el auto, los restaurantes, se redujo a un uniforme, una litera y rutinas que parecían eternas. Los días se parecían tanto entre sí que perdí la noción del tiempo, pero en medio de esa monotonía aprendí algo que nunca había practicado, la paciencia. Al principio me atormentaba pensar en Elara, en lo que estaría haciendo,
en si pensaba en mí. Pero con el tiempo entendí que ese era un castigo más que me estaba autoimponiendo. Ella había seguido adelante, y yo debía aprender a hacer lo mismo. En esos años leí más de lo que había leído en toda mi vida. Escribí cartas que nunca envié. Recordé conversaciones con mi padre, con Nadir, incluso con Kael, cuya sombra todavía me perseguía. Y poco a poco, entre el ruido metálico de las puertas y el silencio largo de las noches, comprendí que mi error no había sido enamorarme, ni soñar con un futuro mejor. Mi error fue creer que para ser digno de alguien tenía que venderme al mejor postor. Cuando cumplí la condena y salí, mi familia estaba ahí. Mi padre me abrazó, apretando fuerte, y susurró, ahora eres libre. Haz que valga. No volví a ver a Elara. Nunca supe si rehizo su vida, si se casó, si me recuerda de vez en cuando. Lo único que conservo de ella es una frase que todavía me guía, no me debías cenas caras. Me debes honestidad. Hoy trabajo en un empleo mucho más modesto. No tengo lujos, ni traje a la medida, ni cenas con toldos negros. Pero tengo paz. Y aunque el pasado sigue ahí como una cicatriz, también me recuerda que no hay ascenso más grande que el de poder mirarte al espejo sin bajar la vista. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.